Bienvenidos chicos, esta es la clase número 3 de la materia de transformaciones en el mundo contemporáneo, que corresponde al módulo 11. Mi nombre es Ana Durán y como siempre les recuerdo que los materiales que utilizamos en estas clases no son de mi autoría, sin embargo estaban en YouTube o en Google y los utilizamos para fines pedagógicos. Y aquí les voy a compartir mi presentación. A ver, ahí se está viendo. Ahí está. Listo como presentación. Muy bien, chicos, voy a quitar aquí el panel para que no me estorben la visión. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a empezar a ver algo sobre el cine. Hay personas que son cinéfilos, pero que desconocen cómo es la historia del cine. Bueno, aquí se las vamos a presentar. Recuerden que todos estos movimientos culturales son parte de la formación de nuestra materia. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía. Les voy a regresar el video desde el principio para poderlo hacer grande. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror. Todos los sentimientos y más brotan de la pantalla grande desde hace más de 100 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo y a partir de este primer especial de Set Films empezaremos a narrar su historia. Conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco
disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lowry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el Día del Nacimiento del Cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the Mark.
El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio. Perdón, no pago YouTube. Negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía. Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1900,
1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo y el primer plano medio para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Y con eso terminamos este primer video de una serie sobre la historia del cine. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos. Nos vamos a realizar nuestra presentación. Fíjense, es curioso porque a pesar de que muchos de nosotros nos gusta el cine, bueno, al menos yo me cuento entre ellos, yo no sabía cómo había empezado el cine hasta que me puse a investigar para poder dar esta clase. Probablemente hay quienes, porque les gusta mucho el cine, ya lo habían investigado y pues sabían ya de qué se trataba todo esto. Fíjense, el cine en México actual. Este es un artículo que escribió Sánchez Valencia RB, el cine mexicano actual, y está escrito en Expresión en Ciencias Sociales. Y aquí viene el sitio de internet en donde lo pueden encontrar. Esto viene en su libro, no me acuerdo si se les mandé el libro. Actualmente estamos cursando por una etapa oscura en el cine mexicano, y con esto me refiero a películas como Niñas Mal, El Búfalo de la Noche, y todo ese pilar de películas sexuales que se exhiben. Tal parece que el mercado libre degradó totalmente la imaginación del mexicano, pues ahora en estos tiempos tan raquíticos, la sociedad consumista es pieza fundamental de una población convulsionada. Ahora, por ejemplo, las superproducciones digitales hechas en Hollywood acaparan los anónimos en cada ciudad, los anuncios, perdón, en cada ciudad. Resulta que ahora la ciencia juega papeles importantes en el negocio y la industria mexicana. No pueden competir con ello. Pero a pesar de ello, estas películas cuentan con la válida interpretación y emocionantes tramas a tal grado de que son totalmente aceptables y dignas de apreciar. A pesar de tener modelos como el estadounidense o el inglés, con esto me refiero a las producciones de Harry Potter, parece que el cine de animación estará en segundo plano para América Latina, lo cual puede resultar triste, pues esto solo demuestra que el capitalismo está acaparando la atención de forma devastadora. Esto no quiere decir que estemos destruidos de por vida, pues a pesar de que el dinero está por de por medio, el cine es un arte que se puede explotar de distintos ángulos. Solo se necesitan mentes frescas y creativas que se atrevan a tomar las riendas, como lo puede ser el director Guillermo del Toro, que gracias a su atrevida imaginación se ha hecho de un lugar importante entre los más importantes cineastas. Su punto de vista fantástico lo esculpe en filmes como El laberinto del fauno y las cintas de acción como la de la saga de Hellboy. También las pinturas y las artes gráficas son muestra de los movimientos culturales que a través de los años se han ido suscitando. Por ejemplo, tenemos aquí una pintura que se llama Claude de Monet, bueno, es de Monet pues, y se llama Impresión Soleil Levant. Esto fue pintado en 1873. ¿Qué es el expresionismo? Es la tendencia especialmente pictórica surgida en Alemania a principios del siglo XX, que con una reacción ante el impresionismo pugna la expresión de los sentimientos del artista frente a la representación de la realidad. El puntillismo es una técnica. Es el método pictónico que consiste en la aplicación de pequeños puntos o pinceladas yuxtapuestas de color puro. Al contemplar los cuadros desde cierta distancia, estas pequeñas manchas se funden en un solo campo de color y producen con brillantez los efectos lumínicos. El cubismo es la tendencia de las artes plásticas
propia del primer tercio del siglo XX, caracterizada por la combinación de formas naturales y geométricas y la presentación de objetos simultáneamente en un frente y de perfil. Abstraccionismo, arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior. Tanto si el artista no se inspira en la realidad como en el tema, no puede descifrarse. Se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. El dadaísmo es el movimiento artístico y literario surgido en Europa y Estados Unidos en 1916, basado en la irracionalidad, la incongruencia, el desprecio por los criterios estéticos establecidos. Y el surrealismo es el movimiento literario y artístico surgido después de la Primera Guerra Mundial, que se alzó contra toda forma de orden y de convención lógica, moral y social, frente a la que con la expresión de funcionamiento real del pensamiento opuso los valores del sueño, del instinto, del deseo y de la rebelión. Y luego más adelante viene algo que se llama graffiti. El graffiti nosotros lo vemos todos los días en la calle, pero no es el cochinero que normalmente la gente llega y hace un rayadero y luego viene otro y pinta encima y así. El graffiti realmente como arte es esto que nosotros vemos aquí atrás. Expresiones de cualquier índole, de cualquier artista, pero obviamente que llevan algo estético, ¿no? El graffiti también es estético. Y vamos a pasar a los cómics. Los cómics también tienen su historia y también forman parte de nuestra historia. Y aquí les voy a poner este video. Haz de tu sueño un negocio. Transforma tu estilo personal. Déjenme nada más que se cargue bien. Ahí está. Un cómic es una secuencia de viñetas que cuentan una historia. Es un pasatiempo y hay varias maneras de enfrentar ese pasatiempo. La combinación de diálogos y gráficos en un cuadro o viñeta marcado por una secuencialidad, porque no es solamente un cuadro, es un conjunto de cuadros que te permiten narrar una historia de principio a fin. Batman, Dragon Ball y Caballero Zodiaco. Naruto. Evangelion, Falda. Que me gusta Condorito, Osh. Spider-Man. El cómic, la vida en un papel. Cuando leemos una revista o un periódico, es inevitable no quedarnos en las páginas dedicadas a las tiras cómicas, ya que nos entretienen con muchos temas de una manera original. Muchos se han preguntado, ¿cuál fue la primera historieta? No todos conocen esta respuesta, ya que es un tema de debate aún entre los más intelectuales en estos días. Una de las más aceptadas actualmente es la del experto estadounidense en teoría de la historieta Scott McCloud, quien en su ensayo Entendiendo el cómic, publicado en 1993, logra un mayor consenso en cuanto a la explicación a esta pregunta. Son ilustraciones unidas entre sí, con otras imágenes, a manera de secuencia, con el propósito de transmitir información y obtener así una respuesta estética del lector. Muchas gracias, Scott. Dicho esto, el cómic, como tal, no pudo haber tenido un comienzo de la noche a la mañana, y de hecho, sus inicios se remontan a los principios de nuestra civilización. La historieta en la antigüedad. Aunque no todos lo crean, los jeroglíficos egipcios, que existieron hace 4000 años antes de Cristo, son las primeras historietas de todos los tiempos, ya que contaban una historia a través de gráficos que tenían una combinación narrativa con la anterior, muchas de ellas explicando la historia de los faraones o de sus dioses. Casi simultáneamente podemos afirmar que los códices mayas también lo son, e incluso tuvieron una forma más efectiva de transmitir sus historias. Y en el caso de los jeroglíficos mayas, los códigos, los códices, son como una revista, ¿no? O sea, es un papel que está recortado y doblado como hojas. O sea, puesto de largo es así, pero doblado es como un acordeón. Y en los primeros siglos de nuestra era también tenemos las murallas aurelianas,
que a través de gráficos daban información para fines bélicos. Pero son los siglos XV y XVI en Europa donde surgen las primeras caricaturas, que son unos dibujos en las que se muestra a una persona de una manera exagerada, y las aleluyas, que son gráficos utilizados especialmente para el aprendizaje de los niños. En este esquema de trabajo se veían limitados por un recuadro y tenían la característica de contar con una breve descripción de lo que pasaba, en un pequeño párrafo ubicado en su parte inferior, los cuales colocados uno al lado de otro mantenían una narrativa. Gracias a la introducción de la imprenta y la litografía, las aleluyas tuvieron una difusión muy acertada para comunicar con gráficos una información en los siglos XVIII y hasta finales del siglo XIX. Una vez establecidos cuáles son los antecedentes de la historieta y cómo fueron los primeros cómics, nos iremos al lugar donde nació el cómic como tal. Yellow Kid. En 1895, en el diario New York World, que pertenecía a Joseph Pulitzer en Estados Unidos, aparece lo que muchos denominan el primer cómic actual. Yellow Kid, dibujado por Richard F. Alcott, era una sola ilustración ubicada por debajo de los editoriales, donde su protagonista, un niño asiático, calvo y vestido con una camiseta de dormir de color amarillo, se burlaba de una manera satírica sobre la situación de los pobres en Estados Unidos. En principio, no salía con el nombre de Yellow Kid, sino que estaba con un título que refería a la situación que se estaba dando. Ya con el tiempo, la gente de manera vulgar lo comenzó a denominar como tal. Se dice que este es el primer cómic de nuestros tiempos porque, a diferencia de sus antecedentes como lo son los jeroglíficos o aleluyas, se comenzó a utilizar el globo de diálogo y también el uso de un mismo personaje en una situación distinta cada día. Y aunque inicialmente estaba conformado por un solo recuadro, después fue cambiado para formar una historia en varias viñetas. En el año 1897, el New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst, ferviente competidor del New York World, lanza The Concept Hammer Kids, tira creada por Rudolf Dirks que trataba la historia de unos hermanos gemelos que hacían sus peripecias para enojar a su mamá. Esto motivó que el New York World, a través de Yellow Kid, hiciera cada vez más duras sus críticas hacia las situaciones que dominaban el interés público, con el propósito de llamar la atención de la gente, haciendo que a este diario se lo llame amarillista, en referencia al personaje de la historieta que ellos publicaban, y a la vez su manera escandalosa de comunicar. Dejando de lado esta disputa, en este periodo comprendido desde 1895 hasta 1938, comenzaron a salir una serie de historietas entre las que se destacan Benitín y Eneas, Tarzán, La Pequeña Lulú, Archie, entre otros. Unas que empezaron primero como dibujos animados que luego fueron plasmados en el papel fueron Mickey Mouse, Pato Donald, Betty Boop, Félix el Gato. Todas estas historietas tuvieron algo en común. La mayoría fueron de comedia, que trataban las aventuras de varios personajes y por sobre todo salían en un periódico. Esto de aquí repercutiría en una de las mayores evoluciones de lo que hoy se conoce como el noveno arte. Superman Vista. En 1938, en las estanterías aparece la primera revista de historietas acerca de un personaje. Superman es una historieta creada en 1932 por Jerry Siegel y Joe Shuster, que narra la historia del único sobreviviente de un planeta ficticio que llega a la Tierra por casualidad, un personaje con superpoderes para protegernos del mal y que para mantener su identidad utiliza un disfraz. Dado estos hechos, Superman no solo revolucionaría la manera de ver una historieta, sino también la creación de una amplia gama de superhéroes. Así surgieron Batman, el Fantasma, Flash, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros, dando lugar al boom de los cómics de esta época. La creación de todos estos personajes reflejó lo que posteriormente se denominaría el cómic norteamericano, dominado casi en su totalidad por superhéroes. Pero el cómic norteamericano no fue la única tendencia. También existían la escuela franco-belga, la española, la italiana y la japonesa. La escuela franco-belga.
se diferenciaban porque sus dibujos eran muy sofisticados, ya que utilizaban un recurso que se llamaba línea de clave, que eran unos trazos muy realistas y también trataban otros temas. En el caso de los franceses, tienen caracteres muy propios, es un humor muy gráfico, Mortadelo y Filemón, todo ese tipo de cosas, ¿no? El principal referente de esta escuela es Asterix el Galo. La escuela española, cuyos dibujos característicos son parecidos a la franco-belga, eran para todas las edades y también utilizaban al superhéroe como personaje. Los principales referentes de esta escuela son el Capitán Trueno y Jaimito. La escuela italiana se caracterizaba por las novelas gráficas, que por lo general trataban de temas como el amor y la guerra. Aunque existían muchos novelistas, Corto Maltés es una novela de los más referidos de esta época. La escuela japonesa tuvo muchas influencias del cómic norteamericano, pero con un estilo más propio que con el paso de los años se transformó por completo en lo que hoy es el manga. En Latinoamérica se pueden mencionar varias historietas, como el emblemático Condorito de Chile. En México tenemos al Santo y Calimán. Y tal vez la historieta más reconocida de habla hispana, Mafalda, de Argentina. Ecuador también cuenta con algunos referentes, como Cirilo, de Luis Peñarrera, Gor el dinosaurio, de Tomás Oleas, y el emblemático Guayaquil de mis temores, de José Daniel Santibáñez. Y así las diferentes escuelas del mundo abrieron paso a todo tipo de géneros, personajes, situaciones y tendencias, que tuvieron su época de oro entre las décadas de los años 30 y 40. Aunque bajaron un poco en los años 50, hubo corporaciones que luego de un estudio minucioso se dieron cuenta de que cambiando ciertos patrones hacia los personajes haría que este mercado resurja hasta los tiempos actuales. Super Spider Manga. Superman y Batman son los superhéroes más emblemáticos, incluso hasta el día de hoy. Se puede decir que todas las generaciones los conocen, pero existe uno que difiere de estos por muchos motivos. Fines de los 60, cuando empezó a aparecer el Hombre Araña, sí, me imagino que impactaba porque el diálogo era diferente, ¿no? O sea, era una persona, le daban un carácter no tan idealizado. Efectivamente, el Hombre Araña, creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko, significó uno de los más grandes cambios a nivel generacional de esta época, ya que muchos chicos se identificaban con Peter Parker, que es el personaje de Spider-Man antes de convertirse en superhéroe, porque era un estudiante del colegio, tenía problemas con chicas y otros factores que no tenían Batman o Superman, que eran personas mayores con una infinidad de superpoderes y con una inteligencia sobrenatural. En otras palabras, humanizaron al héroe. Lo que hizo que grandes corporaciones de historietas como DC Comics y Marvel, que ya tenían décadas en el negocio de producir historietas, expandieran su gran oferta de superhéroes y personajes para captar más adeptos. Hulk, la Mujer Maravilla y Ultraman son característicos de esta época, y una serie de propuestas siguen estrenándose hasta el día de hoy. Simultáneamente a este gran cambio, que significó un aumento considerable en el volumen de ventas, los pequeños dibujos creados en los años 70 por Osamu Tezuka originó una escalada inicial de un fenómeno a nivel mundial que se creó en Japón con las historietas. El manga o garabatos en japonés suponen el último gran hito del cómic. Los mangas tienen muchas características visuales y de lenguaje, propias de otro mundo. Se diferencian principalmente por el estilo exagerado que tienen sus dibujos. En los mangas se ve bastante un contraste. ¿Por qué? Porque ellos, al tratar de simplificar, también exageran. ¿Okay? Porque si tú te das cuenta, en muchos mangas, tú ves a los personajes que son flaquitos, muy delgados, o con muchas manos grandes, y utilizan ropas todas pegadas, etcétera, etcétera. Pero a la final de cuentas, tú les ves que las cabezas son grandes, los ojos son muy expresivos, las narices son muy chiquitas. Los ojos grandes también son muy característicos de este tipo de dibujos. Osamu Tezuka
padre del manga, estuvo en el proceso de producción de algunos dibujos animados, como Bambi en Disney. Y se dio cuenta que estéticamente los personajes quedaban mucho más expresivos con los ojos de ese tamaño. Asimismo, el tipo de lenguaje es distinto al de un cómic normal. El manga es más interpretativo, ya que puede originar más de un solo punto de vista. El cómic es totalmente entendible de una sola manera. El cómic no tiene fin, pero en el manga, una vez que la historia termina, nunca más se produce. El manga es solo en blanco y negro y hay que leerlo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los mangas también son el mejor referente hacia creaciones de personajes e historias en base a género. En base a género tenemos Mahou Shoujo, que son historias de chicas que tienen algún poder especial, como por ejemplo Sailor Moon. Yuri trata de historias de amor entre chicas, es decir, de contenido lésbico. Tal es el caso de Yuri Shamui. Yaoi, historias de amor creadas entre chicos. Harem, que trata de asuntos femeninos, pero también salen personajes masculinos, como Tenchi Muyo. Sentai, las acciones son entre varios personajes, entre ellos Lightman, que inspiró a la serie de Power Rangers en Estados Unidos. Mechas, que son robots gigantes, donde el más conocido es Mazinger. Y por último, el hentai y eki, que son de contenido adulto. En lo que a clasificación se refiere, tenemos el kodomo, que es para niños, el shonen para chicos adolescentes, el shoujo para chicas adolescentes, el seinen para hombres jóvenes y adultos, o sei, mujeres jóvenes y adultas. El manga no solo ha generado ganancias, sino también un impacto cultural a nivel juvenil. Dynamic Collector es un grupo de jóvenes guayaquileños donde discuten acerca de muchos temas que tienen que ver con el género mechas. En estas reuniones ellos se informan y se ponen a compartir mangas y juguetes referentes al tema, porque se sienten muy identificados entre sí. Lo normal, siempre iba de anónimo a ver las convenciones y solo iba en solitario a ver, leer manga o ver anime. Ahí me interesó en el grupo para poder compartir con otras personas de vida real y no solo en internet. Ya que tiene una historia que me permite, una historia que termina rápido, que me permite continuar con otra, y el cómic que así mismo contradictoriamente tiene una historia larga, la cual me permite desarrollarme más. Bueno, yo tengo como un trauma de pequeño, o sea, yo siempre quería y mi familia no era muy pudiente, entonces siempre quise tener, y mis primos, me acuerdo que mi tío era piloto y venía del extranjero, le traía muñecos y yo siempre me quedaba así. Entonces yo me puse una idea que cuando crezca y tenga mi trabajo yo me voy a comenzar a comprar. En fin, el manga, la historieta, revista, cómic o como se le denomine, encierra un universo casi imposible de cubrir. A lo largo de esta primera parte hemos abordado casi todos los aspectos que encierran al cómic, desde Yellow Kid, pasando por Superman, Spider-Man y el manga. Pero muchos nos preguntaremos, ¿cómo se hace un cómic? Cómic, de la idea hasta su publicación. El cómic, como todo arte, cumple estrictamente con un proceso creativo, en el que converge inspiración y plasmar una gran idea. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier manera. Sí, hay que partir primero de un tema, elegir un tema sea de tipo histórico, político, cultural, ficción, superhéroes, en fin, para a partir de ese tema generar una idea, ¿no? La idea o un conjunto de ideas van a generar a su vez un argumento, y el argumento, una vez que está totalmente estructurado en base a la historia que se quiere contar, es la que permite a uno estructurar un guión. En primer lugar, la escena se establece de manera escrita, con el propósito de coordinar qué elementos y personajes deben contener la composición y los diálogos. Una vez que se tiene el guión escrito, el siguiente paso es la de dibujo e ilustración. Se empieza con un breve bosquejo de las escenas en general, de la página que va a contener todas las viñetas según el guión. Luego el ilustrador hace un boceto grande de cada escena y una vez terminado se enseña el trabajo al guionista y al editor en jefe, que a su vez corregirán o aprobarán algún problema de ilustración que exista. Luego vamos al proceso de escaneo, donde se procede a ponerle color con cualquier software informático de diseño y hacer una diagramación final de cómo quedará la página.
Asimismo, el editor da los últimos chequeos antes de tener el machote, que es el trabajo base a ser impreso. En el proceso de impresión es necesario elegir qué tipo de papel se utilizará, si es cuché o papel periódico. La calidad de la tinta, el tamaño y por último el proceso de empaque para mantener la calidad del libro. La distribución se da en la escala que se desea, es decir, si es para la venta o entrega gratuita en distintos lugares. Ya que hemos aprendido cómo se hace un cómic, podemos pensar que una historieta solo sirve para entretenernos, pero en realidad es un medio de comunicación. El cómic y sus usos. Podemos mencionar algunos casos, como por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Colombia utilizaron un cómic para desprestigiar a las FARC en el pueblo colombiano. En la anterior campaña para aprobar la nueva constitución, en el Ecuador también se utilizó la historieta para promocionar el sí o el no. Puedes mostrar cosas que o han pasado o están pasando, o puedes enseñar cosas que tú quieras al pueblo al respecto de leyes, al respecto de cosas que tienen que saber. Y sí, puede mostrarnos una realidad, un lugar que existe y no conocemos, o mostrarnos aquello que queremos conocer. No podemos negar que la razón primordial por la que leemos un cómic es por el hecho de que tiene un poder de involucrarnos con sus personajes. Pero, ¿qué tienen los superhéroes para tener tantos fanáticos? Yo creo en los superhéroes. Sentirnos identificados con algún superhéroe es más normal de lo que parece. El hecho de que alguien viene a rescatarnos cuando estamos en momentos de peligro, de alguna manera nos hace sentir protegidos. Porque generalmente te brindan una esperanza, o sea, tú ves al héroe que es un hombre positivo, que teniendo poderes muchas veces lo da absolutamente todo, sin pedir irregularmente pues nada a cambio, y generalmente se dice que ellos encarnan todo lo bueno que tiene la humanidad. Un ejemplo muy claro de identificación con un superhéroe es el siguiente: Jesucristo versus Superman. Jesucristo es el Hijo de Dios, que bajó de los cielos para aliviar nuestro dolor por medio de su fe, y fue capaz de morir para salvarnos de los peligros y de las tentaciones del diablo. Esto se asemeja a lo siguiente: Superman es el hijo único de Kal-El, que vino a la Tierra para salvarnos del peligro a través de superpoderes, y que es capaz de darlo todo por nosotros para no caer en las trampas que supone Lex Luthor a la humanidad. Es un ejemplo simple y básico. Ni se diga de Batman o Spider-Man. Son seres humanos o que asemejan serlo, que también tienen la capacidad de transmitir sentimientos. Es por este afecto que nos metemos de lleno en comprar un muñeco de algún superhéroe, disfrazarnos como él o muchas veces a actuar como uno. Del cómic al juguete, del cómic al cine. Muy bien, chicos, vámonos a movernos para acá. Ya que vimos la historia del cine, ya que hablamos sobre los cómics, ahora vamos a ir a ver qué son las instituciones económicas internacionales. Dice aquí, la ley o la lógica del mercado que habla de la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado por los productores. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado. La relación entre la oferta y la demanda ha sido considerada como la mano invisible que a través de la competencia en el mercado regula las relaciones entre los agentes económicos, sopesando las acciones de unos y de otros. Y aquí, importante, instituciones económicas internacionales y transformaciones en la economía mundial contemporánea. ¿Cuáles son las instituciones económicas? Son todas aquellas que rigen la moneda. Hay quienes la cuidan, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Banjico en el caso de nosotros, pero también hay instituciones económicas que nos ayudan a adquirir cosas y que nos ayudan a manejar nuestra economía, como los bancos, todos aquellos bancos que ustedes conocen. Hay una prestación que casi en todas las empresas se da, que es Fonacot, y esa nos ayuda, o nos debería de ayudar, pues, a ir llevando o haciendo llevadera nuestras compras y la inversión de nuestro dinero. Otro de los temas que también vienen dentro de nuestras guías es las transformaciones de la economía mundial contemporánea. Esto hace alusión a la crisis energética. Yo los invito a que veamos esta imagen, no vamos a ver el video, pero los invito a que veamos esta imagen y ustedes me digan qué es la crisis energética.
según lo que ustedes ven aquí, pues. Zungirungirungi, ¿qué alcanzan a apreciar ahí? Paneles solares, los abanicotes esos de eólicos, ¿cómo le llaman? Energía eólica, ajá. La otra que es geotérmica. La otra es petróleo. Ah, petróleo. Pero vean cómo se ve el suelo de una y de otra, ¿no? Ah, sí, pues nos lo estamos acabando, los recursos Así es. naturales. Y por ejemplo, México está aferrado a la refinería de Dos Bocas, donde no produce ni gota de petróleo, pero está queriéndole invertir, ¿no? Aparte de que se está moviendo nuestra economía, pues se siguen aferrando a algo que ya es del siglo pasado, porque en realidad en el siglo XX fue donde se dio el auge al todo lo que tenía que ver con el petróleo, al menos en México. Pero obviamente había que darle mantenimiento, pues, cosa que no se hizo, nada más se explotó, no se expropió, se explotó. La crisis energética mundial es una escasez global de energía causada por una combinación de factores, incluyendo conflictos como la guerra en Ucrania, la recuperación económica post-pandemia y el cambio climático, y la mala planificación energética. Entonces, ¿qué es la mala planificación energética? Que nos queremos aferrar a una sola cosa, no a los restos fósiles, que es el petróleo, pero no tuvieron que pasar millones y millones de años para que por los restos fósiles pudiera crearse el petróleo, pero no era acábatelo, porque ya no va a haber más, ¿no? Son recursos que ya no son renovables. Esta crisis se manifiesta, perdón, en un aumento en los precios de la energía. Ustedes ven que desde hace 7 años nos prometieron la gasolina a 10 pesos y pues pagamos casi 25 pesos por litro, ¿no? También depende de dónde la compramos y cuál es el tipo de gasolina que compramos. Una creciente demanda y agotamiento de recursos no renovables y desafíos para garantizar los accesos a las energías para toda la población mundial. Pero está la otra parte, que son las energías renovables. Cosas que si nosotros realmente le apostamos como sociedad, sin embargo el gobierno nos frena porque nos dice no me conviene. ¿Por qué? Porque si tú pones un panel solar arriba de tu casa, necesitarías cada vez menos a la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien, chicos, vámonos a irnos a la guía 3. En realidad, esta guía prácticamente es pregunta-respuesta porque nosotros no hemos visto nada de la información que viene aquí. Bueno, esta pregunta sí, pues porque ya la contestamos. La contestamos en la guía 2, si mal no recuerdo. Dice, ¿cuál fue el detonante que causó la crisis de Estados Unidos en el 2008? Las hipotecas subprime. Esta ya la habíamos contestado en 2 ocasiones. No recuerdo si fue en la guía 2 o fue en la guía 1, pero ya las habíamos contestado. Todas las demás, pues sí, la gran mayoría de las preguntas son nuevas, pero pues las respuestas aquí están. Dice, el virus de las hipotecas subprime originado en Estados Unidos en el 2008, conocido como el fenómeno que consiguió enfermar al sistema financiero a nivel mundial y provocar una crisis económica internacional de consecuencias catastróficas. Se llamó o fue conocido como el efecto caipiriña. Así se escribe caipiriña. Dime que mis dientes están todos cochinos, oiga. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una crisis económica? El desempleo y la inflación. No hay cómo conseguir recursos y los recursos se van cada vez más al cielo. ¿Cuál es el tipo de cambio que se determina por el juego de la oferta y la demanda de divisas? Se llama cambio flexible o tipo de cambio flexible. ¿Cuál es el tipo de cambio cuya transacción consiste en la compra o venta de una cantidad de divisas al tipo actual de cotización para entregarse en un plazo de 2 días laborales? Se llama forward. Misma respuesta de la pregunta 6. ¿Cuál es el tipo de cambio en el que el pago y la entrega de la divisa se producen con fecha posterior a la que se fija el precio? Se llama forward. El tipo de cambio de una moneda varía según cómo se cotice en el mercado de divisas. Por ejemplo, mientras más se demande el euro y esta moneda escasee, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir. Sube.
Determina en cada caso de la columna derecha el tipo de régimen que se presenta: flotante, flotación manejada, deslizamiento controlado o fijo casos. Ahí les doy el primero. El flotante es: el Banco Central de México ha decidido no invertir en el mercado cambiario, por lo que en el año del 98 el tipo de cambio era de 9 pesos. En el 99 era de 11 y en el 2000 de 10 pesos. La flotación manejada: el cambio central interviene de manera moderada para evitar que ocurra una volatilidad excesiva y de esta forma mantener más estable el tipo de cambio. Deslizamiento controlado: el Banco Central ha decidido vender una moneda extranjera debido a que se prevé que la moneda sufra fuerte devaluación como consecuencia de las presiones que existen sobre el peso. Y el caso fijo casos: en 1960 México decidió valorar su moneda con respecto a la de Estados Unidos debido a que ésta tiene una más fuerte y mejor estabilidad con baja inflación, con lo cual logró mantener estable la inflación. La respuesta correcta es el inciso B de bueno. Ay. Es este. Es el régimen de tipo de cambio en el que el Banco Central interviene de forma moderada, lo que vamos a ver en las preguntas anteriores, o vendiendo reservas internacionales para defender la moneda contra apreciaciones o depresiones inestables. Se llama flotación manejada. La número 10 dice: ¿cuáles son las variables que pueden afectar directamente el tipo de cambio? Son 3. La tasa de inflación, el nivel general de precios y el comercio. ¿Cómo sería una deuda en euros en un país como Portugal? Aquí dice que crecería. Es toda la información que tenemos, no dice más. Yo supongo que porque se devalúa más la moneda en Portugal que en Europa. Actualmente, la economía de un país se desarrolla entre grupos de otros países. ¿Qué es lo que pasa? La economía de nosotros, México, depende de la economía de Estados Unidos. Y yo creo que toda América dependemos de Estados Unidos. Un ejemplo de bloque económico es la Comunidad Económica Europea. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entre ellos se ponen de acuerdo para poder manejar su moneda frente a las devaluaciones mundiales que se llevan a cabo. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en la política... ¿Me puede dar la respuesta de la 13, por favor? Ahí está. Gracias. Y la 14 dice: el Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en política de defensa y solidaridad ante los agresores de la zona de Río de Janeiro. ¿Cuál fue la unión económica y política en Europa al término de la Segunda Guerra Mundial que sirvió de antecedente para la creación de la Unión Europea? Esta se llamó Comunidad Europea del Carbón y del Acero, porque era lo que los hacía fuertes, pues, en ese momento. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las características de la Unión Europea? La toma de decisiones se divide entre las instituciones europeas supranacionales y los gobiernos de los Estados miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993 con el Tratado de Maastricht y busca eliminar las barreras comerciales, implantar un arancel común para las importaciones del resto del mundo y crear una política agrícola conjunta. ¿Cuáles son los siguientes objetivos que corresponden a los planteados
en la Carta de la ONU en 1945, considerados como sus principales objetivos. Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, a eso se dedica la ONU, y servir de centro de amor, que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar objetivos comunes. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor del módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo te pide que realices una crítica sobre el papel que juegan las instituciones internacionales en la sociedad mexicana. ¿Cómo lo realizas? ¿Qué harías? El inciso A. El inciso A. Analizar los elementos que integran dichas instituciones y emitir tu opinión sosteniendo tus propios argumentos, y acuérdense siempre que nos basemos en otros autores, hay que citarlos porque no nos podemos llevar su crédito. ¿Qué institución tiene como objetivo lo siguiente? La libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel extremo común y la adopción de la política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados que son parte, la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, se llama Mercosur. Un ejemplo de organismo económico internacional se llama FMI. Ahorita lo vamos a ver más adelante lo que es. ¿Cuál es el organismo fundado en 1947 para ejecutar el Plan de Marshall financiado por Estados Unidos para la reconstrucción de Europa? Se llamó OCDE. Clasifica los siguientes enunciados como verdadero o falso según corresponda. Estados Unidos se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor proporción de inmigrantes, solo detrás de Canadá y de China. Eso es falso. Todos los demás son verdaderos. Según datos del Banco Mundial México se ubicó como el tercer país receptor de las remesas a nivel mundial, solo detrás de la India y de China. Eso sí. La ley SB 1070 de Arizona y las leyes que se han aprobado en Alabama y otras entidades de Estados Unidos son leyes antiinmigrantes que tienen como finalidad frenar el flujo migratorio a sus estados y tener mayor facilidad de deportación. Eso también es cierto. Hoy en día el incremento de la migración se ha caracterizado por la facilidad que han dado los medios de transporte en el mundo. Aquí está esa asociación que les decía que se llama FMI. Y ahí les va a qué se dedica cada una. La CEPAL recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región. La BID ayuda a la región a alcanzar mayor progreso económico y social en la reducción de la pobreza y la desigualdad social, promueve el desarrollo a través del sector privado, fomenta la cooperación e integración regional, etc. La OEA favorece la cooperación económica esencial para el bienestar y la prosperidad común en los pueblos del continente. La FMI fomenta la cooperación monetaria internacional por medio de la institución permanente que sirve de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. La respuesta correcta es el inciso A. Identifica cuáles de los siguientes elementos corresponden a las características actuales de la migración. La tecnología del transporte ha facilitado el proceso, el alcance de la polarización económica y el crecimiento de la población a escala mundial a mayor intensidad y al fenómeno migratorio. La difusión de la ideología democrática ha impedido que los gobiernos no hayan podido detener las oleadas migratorias. Son el 1 y la 2.
Perdón. ¿Cuál de los siguientes asuntos atiende el Instituto Nacional de Migración? Solo el primero. Personas que visitan México de todos los países y aquellos que quieran permanecer en México de forma temporal o permanente. Identifica qué tipo de migración corresponde al siguiente caso. Creo que esa también ya la habíamos respondido. El 11 de septiembre de 1973 se instaló en Chile una dictadura que acabó con 150 años de historia republicana y provocó la huida de 1 millón de personas, principalmente a Europa y a otros países de América. Esta migración se da por cuestiones políticas. Siguiente. Considera el caso de que una persona de tu entorno desea saber qué es el fenómeno de la inmigración, pero no quiere una explicación técnica. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es la más apropiada para explicar este fenómeno de manera coloquial? ¿Qué le dirían? ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿La B? La B. Llegada de individuos o grupos de personas de un lugar diferente a su origen y residencia actual. Te piden que elabores un análisis sobre los movimientos bélicos. Recordemos que esto de movimientos bélicos tiene que ver con la guerra, con la violencia. En los últimos años, ¿qué proceso empleas para recabar la información? La idea es seguir un orden conforme a un método previamente establecido. Lo demás nos llevaría al fracaso. Clasifica los siguientes enunciados como falsos o verdaderos. El primero es verdadero. El elemento detonante de la migración judía en masa a Palestina fue el exterminio sufrido por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de los 6 Días fue el último conflicto bélico ocurrido en 1973, en el cual fue un intento de Egipto y Siria por recuperar los territorios de Israel ocupados desde 1967. La primera guerra árabe-israelí comenzó el 15 de mayo de 1948, donde los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak se unieron a los palestinos para atacar Israel. La OLP surge en mayo de 1964 con la finalidad de convertirse en una fuerza política en Israel y poder alcanzar el poder político. Relaciona los países considerados dentro del término BRIC. BRIC son las iniciales de estos paréntesis, de estos países, BRCI, ¿ok? Y dice por aquí, Brasil, según la empresa Goldman Sachs, junto con Rusia, constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos en el mundo actual. Rusia, dentro del análisis de la tesis de los BRIC, Goldman Sachs reconoce que es el país que cuenta con una potente industria de armamentos. China, en la actualidad, se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo con un Producto Interno Bruto superior a 90,000 millones de dólares, solo por encima de los Estados Unidos y la India. La tesis BRIC de Goldman Sachs reconoce que para el año 2050, junto con China, será uno de los principales proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en, este ya lo habíamos visto, políticas de defensa y solidaridad contra los agresores de esa zona. José leyó este fragmento en el libro del texto del módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Son 2 fragmentos, ¿sale? Léanlos, por favor, para después responder la pregunta.
La 1 y la 3. La 1 y la 3. Dice, ¿qué elementos son los incompatibles entre los dos textos de Luis por José? La ubicación de Egipto como parte del Magreb y Magreb como sinónimo de mundo árabe. Muy bien. El artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas prevé la creación de organismos subsidiarios por iniciativa o baja a la égida de alguno de los principales órganos de la ONU. En el caso del Consejo de Seguridad, determina cuáles son los órganos subsidiarios que ayudan a finalidades del Consejo. Ahí les va. El Comité de Expertos, que de repente cuando alguien dice que soy experto resulta que no sabe nada. Comisión para la admisión de nuevos miembros y la Comisión de Desarme. ¿Cuándo fue firmado por México el Convenio sobre la Diversidad Biológica? En 1992. El origen de la crisis en España se enmarca en el contexto de la crisis económico-financiera a nivel mundial. Gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria surgida en los Estados Unidos. ¿Dudas, preguntas, quejas, traumas hasta aquí? La cultura en México es un mosaico de culturas en las cuales interviene cuál cultura junto con la colonial. ¡Ay! No le quería picar. La prehispánica. La prehispánica son todas aquellas culturas que existieron antes de la conquista de los europeos, de los españoles. Los mayas, los aztecas, los olmecas, todo lo que es la prehistoria en México, todo lo prehispánico, esa parte son las raíces mexicanas que obviamente pues a través del tiempo y los sucesos se fueron mezclando con la colonización de Estados Unidos, de Europa, perdón, de España. Y hasta aquí terminamos nuestra tercera guía, chicos. No puede ser. Como usted no lo cree.